cuerpos. ¿Esto por qué? Pese a que estamos en pleno siglo XXI, todavía, por ejemplo, hay países que criminalizan y penalizan temas tan básicos como las relaciones entre personas del mismo sexo. O no les permiten a las mujeres, no sé, andar o vestirse de ciertas formas de acuerdo por sus creencias religiosas. Y estas cosas son sancionadas, se utiliza el derecho penal para prohibirles, cuando en realidad esto debería ser parte, y es en realidad parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y me dirán, ¿pero qué tiene que ver esto, por ejemplo, de la ropa? Y tiene mucho que ver porque ahorita vamos a ver precisamente qué es sexualidad para entender precisamente de qué estamos hablando, ¿sí? Vamos a ver también que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos. Y esto es súper importante de tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quieren confundir y nos quieren decir que no, estos no son derechos humanos, que esto es un invento progre, voy a decir entre comillas, ¿no? Que es un poco el lenguaje que se utiliza actualmente como para tratar de tirar para menos estos derechos que son súper importantes. Y estos son derechos humanos, ¿por qué? Porque comparten exactamente los mismos valores que cualquier otro derecho humano, ¿no? Si pensamos un poco en general en los derechos humanos, estos derechos primero son universales. ¿Eso qué quiere decir? Que estos derechos son para todas las personas sin distinción ni discriminación alguna. Eso quiere decir que no importa el sexo, la identidad de género, la clase, la raza, la etnia, etcétera. ¿Sí? Son para todas las personas sin distinción ni discriminación. Son indivisibles. Eso quiere decir que no se pueden dividir, que te puedo dar solo una partecita de tu derecho. Por ejemplo, si hablamos del derecho a la educación, que es también un derecho humano, no puedo decirte, te voy a dar el derecho a la educación hasta tercero básico y de ahí vos te las arreglas. No puedo decirte, te puedo dar educación, pero no te garantizo que esta educación sea fiable o basada en verificación científica. No, te tengo que dar todo el derecho tal como es. Son inalienables. Eso quiere decir que no los puedo negociar. No te puedo decir, mira, te voy a dar salud, pero no educación. O te voy a dar trabajo, pero no te voy a dar salario justo. En este caso, no podemos decir, te voy a dar, no sé, planificación familiar, pero no te voy a dar educación integral para la sexualidad. ¿Sí? También estamos hablando de que son progresivos. Eso quiere decir que en materia de derechos humanos siempre tratamos de avanzar, de ir para adelante y nunca para atrás. Entonces, cuando hablamos de derechos, estamos diciendo que siempre tienen que ser mejor de lo que había. En materia de derechos humanos, por ejemplo, si pensamos en la primera declaración de derechos humanos, que se llamaba la Declaración de Derechos del Hombre, las mujeres no estábamos, por ejemplo, ahí mencionadas. Y si revisamos cómo era esa primera carta a cómo es actualmente, hay gran diferencia y por eso se habla también de que hay derechos de distintas generaciones porque se ha ido mejorando. Incluso hablamos ahora de que hasta la madre tierra tiene derechos, ¿verdad? Y también son interdependientes. Eso quiere decir que dependen los unos de los otros, no son aislados. Por ejemplo, si pensamos en el derecho, en los derechos sexuales y reproductivos precisamente, podemos pensar cómo están vinculados con el derecho, por ejemplo, a la salud, que es justo lo que vamos a ver y lo que un poco mencionaba ya Renzo. Cómo se están interrelacionados también con otros como la educación, que también lo vamos a ver cuando veamos educación integral en sexualidad. Muchas veces vamos a escuchar una frase que precisamente ha sido acuñada por Naciones Unidas, específicamente por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que dice, los derechos sexuales y los derechos reproductivos son los más humanos de los derechos. Y esta frase se escucha mucho, especialmente en el ámbito, ¿no?, de quienes trabajamos en este tema. Y a veces decimos, pero ¿cómo pueden haber derechos más humanos que otros? ¿No? Y esto es solamente un decir. ¿Por qué? Porque estos derechos tienen que ver con lo más íntimo que tenemos las personas, ¿no? Y lo más íntimo que existe en la vida humana, que es el cuerpo y la sexualidad, precisamente. Y esto hace que se manifiesten en cada momento y en cada etapa de la vida y a todo nivel, ¿no? Tanto a nivel individual como también a nivel social, a un nivel público, etcétera. ¿Y cómo así? Porque no somos seres aislados.
no somos seres que vivimos así solitos y solitas en nuestro mundo, sino que nos estamos relacionando siempre, todo el tiempo. Entonces, estos derechos se manifiestan en la cotidianidad. Entonces, para entender un poquito más, vamos a entender qué es sexualidad y de qué estamos hablando cuando decimos derechos sexuales. La sexualidad es una dimensión de la vida humana y esta dimensión se va a desarrollar y nos va a acompañar desde que nacemos hasta que nos morimos. No es que, por ejemplo, hoy día para yo estar compartiendo esta información con ustedes, me he sacado mi sexualidad al llegar a mi casa y le guardo en un cajón. No es, por ejemplo, que las personas adultas mayores no tienen una sexualidad o que las personas adolescentes o que las niñas o los niños no tienen sexualidad, sino que tienen y se expresa de maneras distintas a medida que vamos creciendo. Y para entender un poquito mejor esto, vamos a hablar de una teoría que se llama la teoría de los olones. Un olón es un sistema en sí mismo y que puede formar parte de un sistema más grande. Entonces vamos a pensar en una galaxia. En una galaxia tenemos muchos elementos, tenemos planetas, tenemos cuerpos celestes, tenemos satélites, tenemos cometas, meteoritos, ¿no? Y vamos a pensar entonces que la sexualidad es como una galaxia donde van a haber estos elementos que son la afectividad, el género, el erotismo entendido un poco como placer, lo vamos a entender de esa forma, y la reproductividad. La afectividad tiene que ver precisamente con todo el mundo de las emociones y los afectos, y no solo aquellos que nos producen cuando estamos en una relación sexoafectiva o romántica con una pareja, sino con nuestros amigos, amigas, con nuestra familia, con las personas con las que nos relacionamos todos los días, y tiene que ver también con la solidaridad, con la empatía, con la escucha activa hacia las personas. Y entonces, en ese entendido, estamos pues manifestando nuestra afectividad todo el tiempo. También decíamos que hablamos de género. ¿Qué es el género? El género es una construcción social que se construye precisamente con base en los genitales de las personas. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada o una persona con capacidad de gestar está embarazada, lo primero que le preguntamos es, ¿y ya sabes qué es de hombrecito o mujercita, no ve? Para ir a comprar la chambrita celeste o la chambrita rosada. ¿Y eso por qué? Porque hay colores, por ejemplo, que se les asignan, ¿no? Eso ha estado cambiando obviamente con el tiempo, pero hay ciertas cosas que permanecen todavía, ¿no? Y estas cosas precisamente son esas construcciones sociales. Por ejemplo, ¿dónde dice, ¿no? Que los hombres visten azul? ¿Dónde dice que las mujeres deben vestir rosa? Y eso, por ejemplo, ha cambiado con el tiempo y es así, las construcciones son movibles, no son estáticas, pero sí son difíciles de esos cambios precisamente. Si pensamos en los colores, por ejemplo, en la época feudal y de las monarquías, se representaba a las reinas y a las vírgenes con mantos azules. Si ustedes se fijan en los retratos, por ejemplo, de las vírgenes de esa época, todas tienen mantos celestes o azules porque eran considerados colores calmados. Y más bien los hombres estaban representados con capas de colores rojos, guindos. ¿Por qué? Porque el rojo está asociado a la sangre y por tanto a la fortaleza y a la agresividad, digamos, ¿no? Porque eso es bien visto en un varón. Entonces, a eso nos referimos, a esas construcciones de género y cómo estas van a afectar también el desarrollo de nuestra sexualidad. Por ejemplo, en mi época al menos era muy común como a los varoncitos se les decía, no vas a llorar, ¿no? Cuando te cases, no, macho, no, no hay que llorar, si se lastimaban, se caían, ¿no? Y cómo eso va a afectar con la demostración y la gestión de las emociones y los afectos, ¿no? Cómo eso va a moldear, por ejemplo, eso, ¿no? Y cómo también el hecho de que a las mujeres sí se nos permita llorar desde muy pequeñas, va a moldear también nuestra gestión de afectos, ¿no? Por eso nos expresamos y manifestamos nuestros sentimientos de formas distintas. Les decía que también otro olón es el erotismo y entendido esto como placer, ¿no? Y no solo, nuevamente, estamos hablando del placer que se asocia, por ejemplo, durante las relaciones sexocoitales, sino estamos hablando del placer en general y de cómo los sentidos y el cuerpo humano y las relaciones humanas en general
permiten la sensación y la experimentación de placeres. Desde el hecho de, por ejemplo, en esta época de frío, tomarnos una sopita caliente, un tecito caliente, o ponernos un abrigo, o llegar a la casa muertos de frío y ponernos una botella con agua caliente en los pies, por ejemplo, lo placentero que eso es. O llegar a casa y agarrar a tu gatito, a tu mascota, o darle un beso, un abrazo a un ser querido, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a los amigos, a las amigas, ¿no? Esas sensaciones de placer. Y claro, en términos sexuales también, en términos de pareja y relaciones sexuales, es también importante hablar de placer porque lastimosamente estas construcciones de género también han moldeado las formas en cómo experimentamos el placer y cómo también está permitido o limitado para unos y otros, ¿no? Y otras. Y finalmente el olón de la reproductividad, que precisamente tiene que ver con la capacidad que tenemos las personas de reproducirnos y de cómo nosotros y nosotras podemos elaborar y pensar en esas decisiones de ser papá, mamá, etcétera, y que tienen que ver con un montón de factores, ¿no? Tiene que ver con un factor emocional de madurez, tiene que ver con factores económicos, con factores sociales, con factores hasta políticos, porque, por ejemplo, hay gente que actualmente no desea tener hijos o hijas por todo el tema de la crisis ambiental, por ejemplo, ¿no? Que es un tema ahí político, por supuesto. Entonces, tiene que ver con eso, la reproductividad. Y como estamos viendo, entonces, la reproductividad es un olón más, es una partecita más de esta galaxia gigante que decíamos que es la sexualidad. Pero es una partecita súper importante que el decidir precisamente reproducirnos o no, tiene consecuencias, ¿no? Porque cuando uno decide ser papá o decide ser mamá, y especialmente, y nuevamente entra la construcción de género ahí, para las mujeres la maternidad se va a vivir de forma diferente que de los hombres, ¿no? Y no solo por las condiciones biológicas, sino también por las condiciones sociales. Entonces nos va a cambiar la vida para siempre. Entonces, precisamente porque puede afectar nuestra vida de forma tan importante, es que se habla de sexualidad y reproducción. Entonces, en ese sentido hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Además de formas así como separadas y parece repetitivo, ¿no? Derechos sexuales y derechos reproductivos, pero es para mencionar que la reproductividad no necesariamente está casada, digamos, con la sexualidad, sino que es una parte importante, pero pueden estar divididas, separadas, ¿sí? Entonces, ya entrando en materia, sí, vamos a hacer un repaso rapidito de cuáles son nuestros derechos sexuales. Tal vez los derechos reproductivos como quedan un poquito más claros y los vamos a ver, pero los derechos sexuales quedan muy así como en el abstracto, precisamente porque se nos ha enseñado que sexualidad es igual a reproducción y tenemos esa confusión y pensamos que los derechos reproductivos es igual que derechos sexuales. Entonces, los derechos sexuales, por ejemplo, es el derecho que tenemos nosotros, nosotras, nosotres, de decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo vamos a vivir nuestra sexualidad? ¿Cómo nos vamos a expresar en nuestra sexualidad? Hasta cómo nos vamos a vestir, ¿no? Y para eso necesitamos el derecho a la información. El derecho a ejercer y disfrutar plenamente de nuestra sexualidad. ¿Cómo podemos ejercer y disfrutar de un derecho si no tenemos información también previamente, ¿no? Y aquí es algo transversal que vamos a ir viendo con el tema de la información y la educación. Tenemos derecho también a la identidad sexual y a construir y a decidir esa identidad sexual, ¿no? Esa identidad sexual que tiene que ver precisamente con nuestra autonomía, con cómo decidimos sobre nuestro cuerpo, cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, cómo no. Eso tiene que ver con la identidad. Vivir libres de toda forma de discriminación. Lo que decíamos, por ejemplo, de los derechos humanos, ¿no? Que son para todas las personas, son universales, sin discriminación ni distinción alguna. Tenemos derecho también a la privacidad y a la intimidad y a que se resguarde confidencialmente la información personal. Y aquí tiene que ver también con el ámbito público. ¿Por qué? Porque decíamos no vivimos aisladamente, pero entonces tenemos derecho a tener nuestras cosas de forma privada, a nuestra intimidad, a que se resguarde este espacio que es solo para nosotros. Y esto se tiene que resguardar también en los espacios, por ejemplo, de salud, como nuestra información no puede ser divulgada por las o los servidores en salud. Si esa información es nuestra
y nadie tiene por qué estarla divulgando. Y lo mismo en términos de relaciones sexoafectivas. Las personas con las que nos relacionamos sexoafectivamente o cualquier persona no tienen derecho a divulgar nuestra información privada o íntima. También tenemos derecho a una vida sexual y afectiva libre de cualquier tipo de violencia y esto, por supuesto, que incluye la violencia sexual, dentro de la cual se va desde los toques que no deseamos, los besos, las caricias, hasta el acoso y la violencia sexual, o sea, la violación sexual como tal, ¿no? Tenemos derecho a información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la educación sexual que recibamos no puede estar mediada por creencias personales de quien lo da. Por ejemplo, no puede estar mediada por creencias religiosas, morales. Podemos tener, y de hecho es un derecho humano, la creencia religiosa o espiritual que querramos, pero eso no puede delimitar, digamos, la información que yo doy, ¿no? Entonces tiene que ser lo más actualizada posible, tiene que ser veraz y, como decíamos, tiene que ser completa. Tenemos derecho a recibir educación integral de la sexualidad y eso vamos a ver un poquito más adelante después de un receso. Tenemos derecho a tener servicios o acceder a servicios de salud sexual y salud reproductiva. Las y los jóvenes tienen derecho de acceder a salud sexual y salud reproductiva. Esto no es exclusivo de personas adultas o de personas mayores. También tenemos derecho a participar en la elaboración de las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción, porque, como decíamos, la sexualidad es una dimensión de la vida desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, también nos involucra el poder ser parte de las políticas que se vayan a desarrollar sobre nuestras vidas. Y en términos de derechos reproductivos, ¿de qué estamos hablando? Tiene que ver con el derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir ninguna discriminación, coerción ni violencia. Eso quiere decir que nadie puede obligarnos a, por ejemplo, tener hijos o a no tenerlos. Esa tiene que ser una decisión autónoma de nosotras y nosotros. A decidir sobre el número de hijas y o hijos que deseamos tener y el espacio de tiempo entre un embarazo y otro. Esto es importante porque muchas veces, y se ha dado especialmente en países como el nuestro, donde los embarazos suceden sin una planificación y muchas veces sin siquiera desearlo. Y las personas se han visto obligadas a ser papás y mamás sin desearlo. Entonces es importante que podamos planificar y decidir esto. Y para eso necesitamos precisamente acceder a servicios de salud sexual y salud reproductiva. Y también necesitamos decidir el tiempo que queremos entre un embarazo y otro, si es que queremos más de uno, por supuesto. ¿Por qué? Porque especialmente al cuerpo de las mujeres y de las personas con capacidad de gestación se desgasta muchísimo en un embarazo. A un cuerpo le lleva al menos 2 años en recuperarse de un embarazo como para tener otro. Y eso siempre y cuando este cuerpo se esté desarrollando en un espacio o en unas condiciones aptas. Eso quiere decir con una buena nutrición, con acceso a agua potable, con acceso a servicios de salud, etcétera. También tenemos derecho a acceder a métodos anticonceptivos modernos, incluida la anticoncepción de emergencia. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se cree que especialmente las y los adolescentes no pueden ir a pedir un método anticonceptivo al centro de salud, pero en realidad sí, porque precisamente el embarazo en personas adolescentes se ha convertido en una problemática, porque hay muchísimas adolescentes, lastimosamente más de 150 al día, que quedan embarazadas sin haberlo planificado o deseado, y muchas de ellas por producto o consecuencia de un acto de violencia sexual. También tenemos derecho a acceder a servicios de salud especializados para garantizar la maternidad segura. En el caso de las personas que desean quedar embarazadas o que han quedado embarazadas y desean continuar con ese embarazo, tienen el derecho de que los servicios de salud les brinden servicios especializados para cuidar a esa persona que ha decidido ser mamá. También tenemos derecho a decidir sobre el tipo de familia que deseamos formar, ¿no? Este modelo de familia que nos han puesto mamá, papá, hijitos, hemos visto hace muchísimas décadas que no es así. De hecho, hace mucho tiempo ya se ha visto familias monoparentales por muchos motivos. Muchas, por ejemplo, familias son encabezadas por mujeres porque
se han divorciado los papás o muchas veces el papá se ha ido o en algunos otros casos ha abandonado a la esposa, a los hijos, ¿no? Y son mamás que enfrentan solas. Hay otras familias que más bien es el papá el que lleva adelante esa familia. Hay otras que por casos, por ejemplo, de migración, entonces los hijos, las hijas se ven bajo el cuidado de los tíos, las tías, los abuelos, o hay familias, por ejemplo, parejas heterosexuales, ¿no? Que deciden no tener hijos y tienen otro tipo de, no sé, tienen mascotas, o hay parejas del mismo sexo, ¿no? Entonces, tenemos derecho a decidir qué tipo de familia queremos. Tenemos derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo en la familia, espacios de educación y trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de la familia, ¿no? La maternidad no tiene que ser más bien un motivo para que se nos cargue más trabajo, ¿no? Sino que esto tiene que ser distribuido al interior de la familia. También tenemos derecho a acceder a los beneficios de los avances científicos en la salud sexual y salud reproductiva. Y, por ejemplo, aquí les voy a contar un ejemplo, como MSI, Mary Stopes, hemos recibido hace algún tiempo una tecnología con inteligencia artificial para detectar el cáncer de cuello cervicouterino, ¿no? Es una máquina que te ve el cuello uterino y esa imagen la compara con millones de imágenes en el mundo en una cuestión de segundos y en cuestión de segundos te puede decir si tienes alguna lesión en el cuello uterino que pueda ser peligrosa. Entonces, sobre el minuto también se aplica una medida para curar esas lesiones y ya no tienes que tomarte la muestra, mandarla al laboratorio, volver la semana siguiente para revisar tus laboratorios, los resultados, sino que se puede aplicar de una forma inmediata. Entonces, en realidad, todas y todos deberíamos tener derecho a estos avances científicos en términos de salud sexual y reproductiva. Y finalmente, también tenemos derecho, las personas jóvenes y adolescentes embarazadas, a recibir educación. Y eso se garantiza en la ley Avelino Ciñani Elizardo Pérez de Educación en el país, donde prohíbe que las adolescentes y las jóvenes embarazadas sean apartadas de los establecimientos educativos, porque eso era muy común. Por ejemplo, en mi época todavía existía eso, ¿no? Ojalá que eso ya no. Entonces, basados y basadas en la información que hemos recibido hasta ahora, tanto de la presentación anterior como de esto que yo les acabo de compartir, quiero que hagamos un ejercicio. Si es que tienen sus celulares a la mano, me gustaría, por favor, que escaneen la imagen que les estoy compartiendo en estos momentos en pantalla. Y vamos a tomar es 52, vamos a tomar un minutito para que escaneen esta imagen y me voy a cambiar de ventana, voy a compartir otra pantalla para ver en tiempo real cuáles son sus respuestas, porque esta es esta pregunta. ¿Cómo crees que se relacionan los derechos sexuales y los derechos reproductivos con la salud con base en todo lo que hemos visto hasta ahora o lo que conocen también, que es muy válido y bienvenido? Agradecería, por favor, si los moderadores me dicen si abre el link, el QR. Andrea, acabo de hacer la prueba y está funcionando muy bien. Hay 3 preguntas prácticamente o 3 palabras que tienes que poner, así que está funcionando. Perfecto. Entonces, ya es 53. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a ir a las respuestas. A ver. No. A ver, ahí ya están respondiendo. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, perfectamente. Perfecto. Entonces, ahí están respondiendo. ¿Cómo crees que se relacionan los derechos sexuales y reproductivos con la salud? Al salud, dice, ¿no? Perdón, ahí mi dislexia me ha ganado. Dice, sé tú misma, integralidad, son necesarios, planificación familiar, acceder a la salud, métodos anticonceptivos, dice, son complementarios, la familia, bienestar, libre, vida sana, ¿no? Todo lo que han puesto es totalmente correcto. Ahí van cargándose más.
¿Qué dice? Acceder a la salud, son necesarios. El embarazo, muy bien. Vida con propósito, cuerpo sano. Súper bien, ¿no? Entonces, precisamente por eso queríamos hablar de esto, porque, como les decía, a veces queda así como suelto, ¿no? ¿Qué son los derechos sexuales? ¿Qué son los derechos reproductivos? Sí, ya tener hijos, decidir cuántos, pero también tenemos derecho a otras cosas, ¿no? Y los derechos sexuales y reproductivos se relacionan mucho con la salud, porque si pensamos en términos de salud, ¿qué dice la OMS? La Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud no es la ausencia de la enfermedad, sino es el completo estado de bienestar de una persona. Y ese bienestar está integrado por la salud física, la salud mental o la salud emocional y la salud social. Y la salud social, ¿a qué se referirá? La salud física la entendemos súper bien porque es, ¿no?, lo más tangible. La salud emocional, la salud mental, ya la entendemos un poco mejor, ¿no? Porque últimamente se habla mucho de salud mental y me parece fantástico, como una persona que ha estudiado psicología, me parece muy bien que se abarque la salud emocional, la salud mental, la salud emocional. Pero la salud social se refiere, por ejemplo, a las condiciones de vida que una persona atraviesa. No va a ser lo mismo mis condiciones de vida como una mujer de clase media que ha tenido acceso a educación privada, que vive en la ciudad, no va a ser lo mismo que las condiciones en las que vive una mujer indígena que vive en el área rural y que posiblemente solo ha accedido hasta primaria, digamos, ¿no? En términos de educación. Entonces, estas condiciones son esas condiciones sociales que van a marcar también nuestra vida. Y lo importante es que todas estas estén en armonía. Esto es lo que se conoce como el enfoque biopsicosocial. Entonces, si uno de estos elementos de este enfoque está fallando, por ejemplo, si tengo depresión, ¿cómo puedo decir que tengo bienestar o que tengo salud? Si tengo ansiedad, ¿cómo puedo decir que estoy sana? Por ejemplo, si vivo o en condiciones en una casa que no tiene conexión a agua potable o en una comunidad que no tiene servicio a una posta sanitaria, que no tiene ni siquiera un colegio, ¿cómo puedo decir que tengo entonces salud? Porque mi salud social está afectada. Entonces, ¿cómo puedo hablar de salud si alguna de estas esferas están afectadas? Entonces, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, no solo tiene que ver con esta lista que les he mostrado, sino cómo accedemos a ellos. ¿Cómo puedo yo ejercer mi derecho reproductivo, por ejemplo, de decidir cuántos hijos o cuántas hijas quiero tener si cuando voy al establecimiento de salud, al centro de salud, no hay métodos anticonceptivos disponibles? O no hay el personal especializado, capacitado, que me coloque el método anticonceptivo que necesito o que deseo. O no hay uno acorde a mi cuerpo, a mi salud, a mis condiciones físicas. ¿Sí? Entonces, todo eso afecta. ¿Cómo podemos hablar, por ejemplo, de derechos sexuales o reproductivos en términos de salud menstrual? ¿Cómo podemos hablar de salud menstrual si las mujeres en muchas partes del país no tienen acceso a agua potable? No tienen acceso a baños, ¿no? No tienen acceso a insumos para la menstruación, no tienen acceso a compresas, a toallas higiénicas, etcétera, ¿no? Entonces, así están interrelacionados. Entonces, cuando hablamos de salud y de derechos sexuales y reproductivos, influye todo, no solo el centro de salud y el médico o médica o el proveedor o proveedora de salud, sino involucra todo, ¿sí? Y bueno, mientras he hablado esta última parte, he visto que han llegado 55 respuestas. Qué bien. Miren, voy a leer algunas más. Dice que se relaciona con la protección, con la aceptación de uno mismo, con el consentimiento informado. Qué buena esa respuesta, que son necesarios. Se relaciona con la libertad sexual desde que nacemos, con el bienestar físico y sexual, con la vida sana. Resguardan el bienestar, dice. Autonomía personal. ¿Qué más que no he leído hace rato? Salud mental, armonía en la vida, conocimiento, acceso a servicios de salud libre de prejuicios, súper, ¿no? Y siguen llegando más métodos anticonceptivos, a la no discriminación, la prevención de ITS, exacto, ¿no?
puesto, todas las respuestas son correctísimas y me alegra mucho que lo tengan tan claro, porque esto es súper importante, porque precisamente son las nuevas generaciones las que están hablando de estos temas y están impulsando en muchos lugares estos temas, y me alegra que sea así. Entonces, hasta aquí, no sé, Sergio, si quieren hacer una ronda de preguntas o si hacemos un receso y más bien nos guardamos nuestras preguntas hasta el final, porque después vamos a seguir hablando también, les decía, de educación integral en sexualidad. Muchas gracias, estimada Andrea. Qué interesante esta dinámica que nos has hecho participar. Tenemos una preguntita en el chat. No sé si existen otras personas que deseen formular una pregunta, ya sea por el chat o solicitando el uso de la palabra. De momento, hasta que las personas se animen, te leo esta primera preguntita que dice, es de Alejandro. ¿Los métodos anticonceptivos son parte de los derechos sexuales y reproductivos? Gracias, Sergio. Sí, totalmente. Gracias, Alejandro, por la pregunta. Son parte porque precisamente, ¿se acuerdan que nos decían que tenemos derecho a acceso a la tecnología más avanzada en términos de salud sexual y salud reproductiva? Y justo una parte de la salud sexual y la salud reproductiva es la planificación familiar, que le dicen, que a mí no me gusta usar mucho este término, porque, por ejemplo, cuando hablamos de adolescentes, no estamos hablando de la planificación familiar, sino de anticoncepción y de prevención. Entonces, en esos términos, sí hablamos de métodos anticonceptivos y en ese sentido tenemos derecho a acceder a anticonceptivos modernos. También estaba en la lista. ¿Y por qué decimos modernos? Porque los anticonceptivos precisamente se dividen en tradicionales y en modernos. Los tradicionales son los que tienen menos efectividad, llegan a un 70-75% de prevenirnos de un embarazo no deseado o no planificado, mientras que los modernos son aquellos que ya tienen que ver con dispositivos, sustancias que se colocan en el cuerpo para evitar precisamente un embarazo. Así que sí, la respuesta a esa pregunta es sí. Muchísimas gracias, estimada Andrea. Tenemos una pregunta adicional, es de Lucas Manuel, que nos consulta, ¿cómo garantiza el sistema de salud de Bolivia el acceso a los servicios de salud reproductiva y sexual, incluyendo los métodos anticonceptivos, pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual y de atención prenatal y postnatal, especialmente para las mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad? Qué buena pregunta. Bueno, el Estado boliviano ha desarrollado una serie de normativas para garantizar el acceso a salud sexual y salud reproductiva. Actualmente, la ley del SUS involucra todo lo que tiene que ver con el acceso a anticoncepción para las mujeres. Antes decía para mujeres en edad fértil, ahora es para todas las mujeres, ¿no? Entonces, esto quiere decir que no solo aquellas que son mamás, etcétera, ¿no? Hay, por ejemplo, bueno, es que la normativa es muy amplia. De hecho, hay hasta una normativa específica de anticoncepción, ¿no? Que es un librazo así. Entonces, hay mucha normativa. Ahora, también, y el hecho de que haya normativa no necesariamente significa que se cumplen a rajatabla estos derechos, ¿no? Efectivamente, en la implementación hay algunos tropiezos, pero yo creo que también se han dado grandes avances. Y para las adolescentes y los adolescentes también y las personas jóvenes, existe también la normativa AIDA, que es una guía para la atención diferenciada para jóvenes y adolescentes, que es en salud en general, pero tiene un capítulo específico de salud sexual y salud reproductiva. Y como también nos decía Renzo hace rato, el artículo 38 de la Ley de la Juventud establece, por ejemplo, que las personas jóvenes tienen derecho a educación, dice, para la salud sexual y la salud reproductiva, no dice educación integral en sexualidad, pero sí se está refiriendo a eso, ¿no? Y bueno, existe también un montón de normativa internacional que garantiza los derechos sexuales y los derechos reproductivos, de la cual el Estado boliviano es signatario de esta normativa y por constitución el Estado boliviano está obligado a cumplir con estas cosas, ¿no? Estos derechos, perdón, estas convenciones, convenios, consensos, resoluciones de mecanismos internacionales
tienen el mismo peso legislativo que la Constitución. Eso quiere decir que son igual de importantes y que la Constitución, como saben, es la norma máxima, digamos, ¿no? Como las reglas del juego. Entonces, estos convenios, etcétera, que les decía, como tienen el mismo peso que la Constitución, entonces son igual de importantes de cumplirlos. Entonces, el Estado está en la obligación de cumplirlos. Muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos un par de consultas bien concretas y tal vez con eso podremos continuar con la exposición, con la segunda parte. La primera, de Maciel Gallardo, dice, ¿desde qué edad usted recomienda la libertad del uso del derecho sexual en una persona? Ya. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos no tienen un límite de edad. Por ejemplo, decía un derecho que tenemos derecho a la educación integral en sexualidad y la educación integral en sexualidad deberíamos darla desde que somos pequeñitos y pequeñitas, ¿no? ¿Por qué? Porque no, lo que les decía en un momento, la sexualidad es amplia, es gigante, es una galaxia, es una dimensión desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? No solo tiene que ver con la reproducción es importantísima, pero es mucho más grande, tiene que ver con los afectos, tiene que ver con cómo nos relacionamos, con la identidad de género. Entonces, por ejemplo, especialmente cuando somos pequeños y pequeñas, que somos muy vulnerables, es importante que para empezar nos enseñen las partes de nuestro cuerpo, es importante que sepamos. Por ejemplo, yo hasta súper grande no sabía cómo funcionaba la menstruación y cuando me ha venido mi primer periodo, yo me he asustado y mi mamá de paso me ha dicho, no, debe ser que has comido beterraga ayer, digamos, ¿no? Y nadie me tiraba bola, entonces me he asustado porque nadie me había explicado y yo ya tenía 14 años. Y eso me deberían haber explicado antes, ¿no? Desde mis 8, 9 años, porque a esa edad las niñas ya empiezan a menstruar. Pero antes de eso también, ¿no? Como les decía, cómo nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo se llaman las partes de nuestro cuerpo. Pero también con un fin de prevención. Lastimosamente, los niños y las niñas son muy vulnerables para depredadores y delincuentes sexuales. Entonces, saber que hay partes de tu cuerpo que ninguna persona puede tocar es importante. Es importante porque así tú le estás enseñando a ese niño, a esa niña, a cuidar su cuerpo, pero también a cuidar el cuerpo de las otras personas con las que se relaciona. Entonces, en esos términos, los derechos sexuales y reproductivos no es que tienen una edad desde aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque decíamos que los derechos humanos son universales, son para todas las personas, sin discriminación y sin distinción. Obviamente van a ser distintos cómo se ejercen y cómo el gobierno, los estados tienen que garantizarlos de acuerdo a cada etapa del desarrollo humano en la que nos encontramos, porque en cada etapa la sexualidad es distinta. Muchísimas gracias, Luis Andrea. Muy precisa la respuesta. La última pregunta, y bueno, les pido disculpas a la audiencia, hay muy buenas preguntas en el chat, pero no podemos leerlas todas por cuestión de los derechos sexuales y reproductivos. Perdón, Sergio, creo que se cortó un momento la red y no hemos escuchado la pregunta. No sé si pudieras volverla a plantear, por favor. Gracias, Renzo. Sí, yo ya pensé que era yo. Yo he dicho, no. Claro que sí, disculpen. La pregunta de González Mamani Eidan. ¿Cómo podemos nosotros los jóvenes promover los derechos sexuales y derechos reproductivos? Buenísima pregunta. Decíamos que las y los jóvenes tienen derecho a participar en la política que se elabora sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ¿no? Y, por ejemplo, se piensa que los jóvenes y las adolescencias son como seres apolíticos, ¿no? Porque tal vez falta de experiencia o conocimientos específicos, porque también pensamos que la política está relacionada directamente con lo partidario o con el ámbito legal, ¿no? Y de lo legal, si leemos leyes, están escritas en difícil para abogados, abogadas, ¿no? A mí me cuesta, si tengo que traducir, pedir a mis amigas abogadas que me lo traduzcan, ¿no? Pero en realidad es mucho más cotidiano de lo que pensamos.
y el Estado y los distintos gobiernos de los distintos niveles, ¿no? Municipal, departamental, nacional, tienen la obligación de escuchar las peticiones de la población. Por ejemplo, las personas podemos participar de las construcciones de los POAs, de los planes operativos anuales de los gobiernos municipales, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos municipales deben convocar a la elaboración de los POAs y ahí podemos ir y pedir, ¿no? Que los hospitales municipales tengan disponibilidad de métodos anticonceptivos. O podemos pedir que hayan más centros AIDA. Por ahí veía una pregunta relacionada con el AIDA, que sí es un derecho de los jóvenes y de las jóvenes. O podemos pedir financiamientos específicos para X cosa, ¿no? Pero también podemos exigir, y esto no necesariamente así, ir ¿no? a la reunión, sino promover la educación integral en sexualidad, y que la vamos a ver en un ratito. ¿Por qué? Porque les decía, la educación integral en sexualidad se da desde que somos guaguitas, y esto nos ayuda a prevenir, nos ayuda a conocer nuestro cuerpo, nos ayuda a respetar nuestro cuerpo, el cuerpo de las otras personas. Entonces promueve acciones de cuidado colectivo, comunitario, ¿no? Y a eso deberíamos apuntar siempre, a la armonía en las comunidades, ¿no? Cuando precisamente ocurre un hecho de violencia sexual, no está afectando a una sola persona, por supuesto que afecta a la víctima, pero afecta a su entorno en general y genera un desbalance en la comunidad. Entonces, deberíamos exigir, por ejemplo, a las personas jóvenes, bueno, yo ahí ya no me sumo, pero igual me sumo a la exigencia de que debería haber educación integral en sexualidad, ¿no? El año pasado, ¿se acuerdan que ha habido todo un alboroto cuando el ministerio ha sacado una nueva currícula que incorporaba, bueno, no una nueva, sino una actualización del currículo que incorporaba algunos elementos de educación sexual, y luego ha dicho, bueno, se va a implementar de forma, no era periódica, como paulatina, ¿no? Entonces, como que ha flexibilizado esa implementación, ya no era tan obligatoria. Entonces, eso, por ejemplo, podemos hacer mucho, ¿no? Para que se cumpla efectivamente eso, porque vamos a ver cómo hay problemáticas que vienen a causa del no cumplimiento de estos derechos y de que no haya, por ejemplo, educación integral en sexualidad. Ahí yo me quedaría, Sergio. Muchísimas gracias por la respuesta. Dicho esto, sería oportuno que pasemos a este segundo momento de la exposición de nuestra experta. Entonces, más bien, cedo el micrófono, estimada Andrea, para ya hablar de la educación sexual integral. Bien, voy a compartir una vez más una presentación. Perdón, Andrea, antes de que continúes, quería aprovechar a aclararles un poco a todos y también, más que todo, por el tema de las interesantes preguntas que estamos recibiendo, saludar también, ¿no? A todos los jóvenes que están participando ahora, que son parte de, por ese acaso, de las plataformas departamentales de prevención de embarazo adolescente, ¿no? Entonces, por si acaso, las preguntas pueden estar muy interesantes, ¿no? Eso quería ponerlos al tanto, nada más. Qué felicidad me da escuchar eso, Renzo, porque efectivamente, así como a manera de anécdota, estamos haciendo en estos momentos una investigación sobre planificación familiar e identificando como los hitos que llevan a Bolivia a avanzar tanto en este tema, y justo todo el tema del Plan Plurinacional de embarazo, de prevención de embarazo en adolescentes, es bien importante, así como la Ley de la Juventud. Entonces, qué bien que las y los jóvenes estén participando en estos espacios. Ahora sí, como les decía, voy a compartir. Me dicen, por favor, cuando se pueda ver la pantalla para que empiece. ¿Sí se ve? Yo la veo oscura, no sé si me pasa solo a mí. Sí, yo también solo veo algo oscuro, no veo pantalla. Qué raro. Aunque algunos dicen que sí se ve bien, creo que son... Voy a volver. Y dejé de compartir, voy a volver. A ver, ahora. Ahora sí se ve. Mira, algunos dicen que sí se ve, pero yo no veo nada, che. Sí, bueno, igual y si no se ve, podemos dialogar, ¿no? Claro. Entonces, muchas gracias. Entonces, bueno, la educación integral en sexualidad, vamos a abreviarla y vamos a decir EIS,
Es un proceso que está basado en un currículo para enseñar y aprender sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Así es, porque la sexualidad, hemos dicho, no es solo lo biológico, no son los genitales, no son las relaciones sexocoitales solamente o el enamoramiento, sino que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras estructuras mentales, con lo que sentimos, con nuestras emociones, ¿no? También, por supuesto, con lo físico, pero también con aspectos sociales. Por ejemplo, en Bolivia no vamos a vivir nuestra sexualidad de la misma forma que la viven, por ejemplo, en un país musulmán o en un país hindú o en un país X, ¿no? Entonces, la sexualidad también es muy variable de acuerdo a cada contexto y a cada cultura, ¿no? Y de hecho, si pensamos tal vez hasta en regiones, ¿no? En el altiplano seguramente no vamos a vivir nuestra sexualidad igual que así exactamente igualito, digamos, como la viven en las tierras bajas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde interviene lo social, lo cultural. Entonces, hay muchos aspectos que tienen que ver con la sexualidad y es por eso que tiene que haber un currículo. Eso quiere decir, si hay un currículo, quiere decir que hay una intención, que es un proceso que tiene una intención para que podamos enseñar y aprender. Si bien se ha pensado inicialmente en que esto tiene que ser durante nuestra formación en el colegio, en la escuela, es importante, yo creo, reconocer que, así como reconocemos que la educación no solo se da en los espacios, ¿no?, académicos y formales como el colegio, la escuela, la universidad, sino porque estamos aprendiendo todo el rato, ¿no?, en otros espacios, en la familia, en la calle, con los amigos, con las amigas. Entonces es importante entender también que la EIS puede también suceder en otros espacios, pero lo ideal es que suceda con base en un currículo intencionado dentro de la estructura de educación, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que tiene la EIS? Sus objetivos son preparar a los niños, a las niñas, a los y a las jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los van a empoderar. Si los van a empoderar, ¿para qué? Para realizar su salud, su bienestar y su dignidad. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces vamos a aprender, ¿no? Y nos vamos a llenar de conocimientos que nos permitan efectivamente tener una buena salud. ¿Qué decíamos? Que la salud no es la ausencia de la enfermedad, sino un completo estado de bienestar. Y ese estado de bienestar nos va a generar también que podamos tener vidas dignas. ¿Para qué también? Para considerar cómo las decisiones que tomamos van a afectar este bienestar y el de las otras personas. Por ejemplo, si yo decido, no sé, si en mi colegio, por ejemplo, van a dar una charla de educación sexual y yo decido no ir, es mi decisión. Pero el hecho de que me falte esa información puede afectar a cómo yo tomo una decisión. O si vamos más allá, por favor, si pueden silenciar sus micrófonos mientras, al final podemos abrirlos y me pueden interrumpir lo que quieran. Por ejemplo, y vamos a ir en un caso más drástico, ¿no? Si yo decido no utilizar un preservativo, un condón en una relación sexual, sexocoital, y puedo transmitir una infección de transmisión sexual. Y esto no tiene por qué ser penalizado, así culpabilizado, no, esa persona no se trata de eso, sino de cuidar nuestros cuerpos y cuidar el de las otras personas. Entonces, esto puede afectar a otras personas y a nosotras mismas o nosotros mismos, ¿no? También nos va a empoderar para desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas, justo lo que decíamos. Aprendemos a cuidarnos, a respetar nuestro cuerpo y entonces aprendemos también a respetar el cuerpo de las demás personas y en ese sentido aprendemos a respetar no solo sus cuerpos, sino también sus decisiones. Entender que sus decisiones son importantes, que esa persona sabe por qué las toma esas decisiones y entonces las respetamos. Entender también cuáles son nuestros derechos a lo largo de nuestras vidas y asegurarse de protegerlos, ¿no? Es lo que les decía, la sexualidad va a cambiar de etapa en etapa en la que vamos viviendo, en la que nos vamos desarrollando. Entonces, estos derechos también van a cambiar en esas etapas de la vida.
Entonces, a medida que vamos creciendo también, vamos a poder protegerlos también, ¿no? Por ahí alguna vez me decían, ¿y cómo podemos hacer para que se cumpla la educación sexual? Vamos a manifestar, vamos a hacer una marcha, ¿no? Todo en el país es marcha. Pero no siempre, ¿no? Yo veo, no sé, cómo jóvenes, adolescentes se organizan, ¿no? Y cómo, por ejemplo, deciden hacer sus iniciativas a través de redes sociales o así, trabajo de hormiga, de reunirse todos los fines de semana, de ir a los colegios, ¿no? De hablar entre pares, porque la educación, ya les decía, no es solo en el ámbito formal académico y no solo necesariamente tiene que ser de una persona así súper experta que ha tenido, no sé, que ha estudiado 20 años, ¿no? Sino que las y los jóvenes y los adolescentes ahora tienen mucho acceso a información también y esa información puede ser difundida, ¿no? Pero ahí hay que tener mucho cuidado también con no estar difundiendo desinformación, que también hay mucha actualmente, ¿no? Pero bueno, la idea es que podamos con estas acciones proteger también y asegurar estos derechos. Finalmente, así como he hecho un punteo como medio rápido, pero puede ser, por supuesto, que puede abarcar muchas más cosas, ¿no? La educación integral en sexualidad comprende varias cosas, desde qué es la sexualidad, qué son los derechos humanos, cuáles son, etcétera. Tiene que ver también y comprende la vida familiar y las relacionales interpersonales sanas y respetuosas, los valores personales y comunes. Cuando hablamos de valores, ¿de qué valores estamos hablando? Estamos hablando del respeto, de la comunicación, de la escucha activa, de la empatía, de la asertividad, de la solidaridad, del cuidado, ¿no? Entonces, en realidad, la educación integral en sexualidad es también una educación en valores, porque hablamos de esto. Por ejemplo, muchísimo hablamos del consentimiento, y no me estoy refiriendo al consentimiento informado que firmamos en un servicio de salud, sino al consentimiento que nos damos las personas cuando establecemos relaciones de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy muy en contra de que a las guaguitas se les obligue, ¿no? A besar, a abrazar a las personas adultas. ¿Por qué? Porque estamos entonces enseñando con esas acciones a que si ellos no quieren, igual tienen que hacer una cosa, cuando las acciones tienen que ser consentidas. Y tal vez los niños y las niñas no pueden dar sus consentimientos por explícito, pero sí hay que saber respetar también sus decisiones, ¿no? Entonces, de personas adultas ya tenemos que aprender a respetar cuando una persona nos dice no, o aprender a preguntar si queremos tener interacción con una persona. Desde, perdón, ¿te puedo preguntar algo? Ah, disculpa, ¿te puedo dar un beso? Che, ¿te puedo acariciar? ¿Te gusta que te haga esto? O dime que no te gusta y no lo voy a hacer. Y respetar eso, ¿no? Entonces, eso tiene que ver. Normas culturales y sociales, lo que decíamos hace ratito. La sexualidad va a variar de cultura en cultura, de sociedad en sociedad. Y necesitamos aprender también, ¿no? Porque, no sé, pues bajo estos términos de libertad que ahora de tanto se habla, ¿no? Así que la libertad, sí, las personas tenemos derecho a ser libres, pero esa libertad tiene que ir de la mano con los derechos humanos, ¿no? Y las normas sociales y culturales en muchos países, por ejemplo, van en contra de los derechos humanos. Entonces hay que hablarlas, ¿no? Ninguna norma es inamovible y ninguna norma es estática. Y decíamos, los derechos siempre son progresivos, entonces hay que hablarlas y hay que poder vivir en armonía para poder vivir en comunidad. Hay que hablar de la igualdad de género. Sí, me van a decir, ay, sí, pero ahora hay tantas leyes que favorecen a las mujeres. Sí, porque todavía hay aspectos en los que las mujeres salimos perjudicadas y porque todavía somos poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, tiene que haber ahí una igualdad de género. Hay que, más que igualdad, también hablar de equidad de género, ¿no? Para que todas y todos precisamente podamos lograr esa igualdad. La no discriminación. La no discriminación lo hemos dicho bastante, ¿no? Ningún tipo de discriminación es válido en ningún ámbito, y menos cuando hablamos de la educación integral en sexualidad. Todas las personas tienen derecho a esto, pero también todas las personas tienen derecho a recibir servicios de salud sexual y salud reproductiva. Todas las personas tienen derecho a recibir información, etcétera, ¿no? Hay que hablar del comportamiento sexual. Y en comportamiento sexual hay que hablar de muchas cosas, ¿no? De qué es adecuado o inadecuado. Por ejemplo,
les decía hace rato, no es que las infancias son seres asexuados, así se piensa que los niños no tienen una sexualidad, pero en realidad tienen. Y cuando empiezan a descubrir su cuerpo, y por eso es importante que reciban educación integral en sexualidad desde pequeñitos y pequeñitas, porque cuando descubren su cuerpo van a descubrir sensaciones placenteras y por ahí se van a tocar los genitales, ¿no? Entonces hay que hablar, por ejemplo, de ese comportamiento sexual. Mi amor, está perfecto que, ¿no? Que descubras y explores tu cuerpo, pero eso lo tienes que hacer en un espacio privado, íntimo, en tu cuarto, ¿no? No puedes ir por la vida mostrando tus genitales, por ejemplo, ¿no? A eso nos referimos con comportamiento sexual. Violencia de género y otros tipos de violencia, ¿no? Desde el acoso, el mal llamado piropo callejero, que es también un tipo de acoso sexual, ya tipos de violencia físicos, ¿no? Desde las metidas de mano, ya a actos mucho más graves, hay que hablarlos y por eso se enseña también sobre valores, porque hay que ver las formas en cómo erradicamos la violencia. Y para hablar también de esto, hay que hablar de cómo estos estereotipos de género, estas construcciones de género, hacen que también se desarrollen violencias, y no solo de género, o sea, no solo de hombres hacia mujeres, ¿no? Sino en general, cómo nos relacionamos de formas violentas muchas veces. El consentimiento y la integridad física, justo lo que les decía hace rato, ¿no? El consentimiento, esto es súper importante y va así de la mano para el respeto a la integridad física de todas las personas y el abuso sexual y las prácticas nocivas. Y dentro de prácticas nocivas podemos hablar, por ejemplo, de los noviazgos y matrimonios forzados, tempranos, ¿no? Como todavía hay niñas, ¿no? Adolescentes o preadolescentes que son obligadas a juntarse, por ejemplo, con hombres mucho mayores que ellas, ¿no? Porque es un tema social, cultural, etcétera. Pero estos son considerados prácticas nocivas porque precisamente van a limitar el desarrollo de esa preadolescente o niña o adolescente que está siendo obligada a este tipo de cosas. Entonces, a eso nos referimos de prácticas nocivas. Entonces, hasta aquí yo les quiero compartir, no les voy a aburrir más hablándoles, sino que vamos a abrir aquí un espacio para preguntas de nuevo, si tenemos tiempo todavía. Creo que tenemos unos minutitos, ¿no? Muy gentil, estimada Andrea, muchísimas gracias. En concreto, hay 3 preguntitas que estaban perdidas en el chat y voy a proceder a leer la primera, de Nicole Alison Rivera. Muy buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Cómo podemos prevenir un embarazo si estás usando 2 métodos anticonceptivos? Pues si ya estás utilizando un método anticonceptivo, es buenísimo. Y si estás utilizando 2, mejor aún. Entonces, ahí ya estás previniendo un embarazo. Ahora bien, hay que tener la información completa de que esos 2 métodos anticonceptivos son compatibles. Por ejemplo, un método de barrera, ya sea un condón peneano, o sea, para que se coloque en el pene, o un condón que se coloque en la vagina, con un método hormonal. Por ejemplo, me voy a inventar la píldora, ¿no? Esta que se toma todos los días. Entonces, si tú tomas la píldora y además te proteges con un condón, ahí estás utilizando 2 métodos. Pero, por ejemplo, alguna vez han dicho, y cuenta utilizar 2 condones como utilizar 2 métodos anticonceptivos, y ahí no cuenta, ¿no? Ahí no cuenta, porque condón con condón genera fricción y hace que se rompan los condones y no hay protección. Entonces, ahí tienes que estar muy bien informada de qué tipos de de métodos anticonceptivos son compatibles, ¿sí? Eso. Perfecto, muchísimas gracias. Una segunda pregunta de Nielsen. Muy buenas noches. ¿A qué edad es bueno promover el conocimiento sobre la decisión de la sexualidad en cada persona? Esto debido a que existe un gran dilema sobre la edad de la toma de decisiones en una persona. Muy buena pregunta. Voy a hacer referencia a 2 cosas. Uno, voy a volver sobre el tema de la educación integral en sexualidad, de que se debe dar desde que somos guaguitas. ¿Esto por qué? Porque muchas veces, y especialmente en talleres con padres y madres de familia me ha ocurrido, donde les pregunto, ¿no? ¿A qué edad ustedes creen que se debe dar? Y dicen, no, a los 15 años, ¿no? Cuando empiezan a tener relaciones sexuales. Y claro, cuando vemos que la sexualidad es tan grande, dicen, no, sí, hay que darles desde chiquititos, ¿no?
Entonces, cuando damos este tipo de educación, no estamos, ojo, promoviendo que las personas empiecen a tener relaciones sexuales. Lo que se está haciendo es, estamos dando información, estamos brindando educación para que las personas puedan decidir cuándo consideran apto, por ejemplo, o ideal empezar sus relaciones sexuales. Lo que pasa en la actualidad en el país es que la edad promedio de iniciación sexual está entre los 12 y los 13 años en Bolivia. Y esto sucede sin que tengamos una ley, por ejemplo, que obligue a que la educación integral en sexualidad, valga la redundancia, sea obligatoria. Entonces, en realidad sucede al contrario, ¿no? En los países donde existe educación integral en sexualidad, la edad de iniciación sexual se ha retrasado, o bien los y las jóvenes o los y las adolescentes utilizan con mayor frecuencia y en mayor número, en mayor porcentaje, métodos anticonceptivos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen toda la información para tomar decisiones. Y aquí es la segunda cosa de la que quiero hablar, que es una cosa que se llama autonomía progresiva. Y esto tiene que ver con que las personas, a medida que vamos creciendo, vamos desarrollándonos y vamos aprendiendo cosas, vamos tomando cada vez más conciencia y vamos teniendo cada vez más capacidad de tomar decisiones. Por ejemplo, cuando uno es bebecito, bebecita, le vestimos, ¿no ven? Le ponemos y le vestimos como queremos. Pero a medida que van creciendo, te dicen las guaguas, no me quiero poner eso no me gusta, eso sí me gusta. Aprenden a vestirse solos y solas, aprenden a colocarse zapatos, incluso a peinarse de cierta forma. Y eso tiene que ver con el desarrollo precisamente de su autonomía progresiva. Cuando ya vamos creciendo y ya se nos empiezan a ver estos cambios hormonales, ¿no? En la preadolescencia, adolescencia, etcétera, también ahí vamos a ir tomando decisiones. Y entonces estas decisiones tienen que ser informadas sobre nuestra sexualidad, especialmente tienen que ser informadas, ¿no? Entonces ahí, cuando damos educación integral en sexualidad, somos chiquititas, chiquititos, entonces vamos a tener todas las herramientas necesarias para que cuando llegue el momento de que nuestras hormonas se alborotan y queremos empezar a experimentar nuestra sexualidad, podamos tomar decisiones y las mejores decisiones para nuestras vidas, para nuestros cuerpos, para que esas decisiones no nos hagan daño ni a nosotras, ni a nosotros, ni a las otras personas. Ahí me quedaría claro. Muchas gracias. Perdón, pueden apagar el micrófono, Diego Gorena. Gracias. Bueno, en concreto existen dos preguntitas. La primera es, ¿el aborto de un adolescente se constituye un delito? Y la segunda está relacionada a la anterior sobre los dos métodos anticonceptivos. Perdón, me permiten que voy a intentar silenciarlo. Ahora sí, muchas gracias. Perdón, vuelvo a repetir. La primera, si el aborto en un adolescente constituye un delito, y el otro en relación a la pregunta de los dos métodos anticonceptivos, y aclara que estos dos métodos conceptivos son el condón y la inyección trimestral. En esa lógica podría haber un embarazo, y estas serían nuestras últimas preguntas. Muchas gracias a todas, todos y todes por sus consultas. Lice, Andrea, por favor. Claro. Bueno, el tema del aborto es súper amplio y podríamos hacer otro webinario aparte porque hay que entender muy bien. Lo primero que hay que entender es que en Bolivia el aborto sigue siendo un delito, ¿no? Por el Código Penal de 1973, que es el que está vigente, y en el artículo 266 efectivamente penaliza. Pero en el 2014, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido una sentencia, se llama Sentencia Constitucional, y este número se van a acordar, 0206 quebrado, o sea, /2014. Esta sentencia constitucional lo que dice es que el aborto no va a ser penalizado siempre y cuando esté bajo una de estas causales. Y las causales son violencia sexual, que involucra estupro, violación e incesto, y riesgo para la salud o la vida de la persona que está embarazada, o sea, de la mujer embarazada. Y bueno, la sentencia es bien larga, ¿no? Además de eso, desjudicializa el proceso por el cual una persona puede acceder a un aborto legal.
¿Eso qué quiere decir? Que ya no necesitas que un juez te diga, sí, puedes abortar con este papelito. ¿Por qué? Porque, como conocemos, en Bolivia se retrasa demasiado la justicia y han habido casos donde las mujeres, por ejemplo, víctimas de violencia sexual, han pedido, ¿no?, que les permitan abortar, y los permisos han salido cuando ya sus hijos o hijas tenían muchos años de vida. Entonces, esa sentencia constitucional dice ya no es necesario que haya el permiso de un juez. Luego de esta sentencia sale un documento que es una normativa que es para la aplicación de esta sentencia en los servicios de salud. ¿Y qué dice? Que bajo estas causales hay requisitos. Para la causal violencia sexual, lo que necesitamos presentar, si yo he sido víctima de violencia sexual y he quedado embarazada, necesito presentar, si quiero abortar, obviamente, porque es mi decisión, presentar la denuncia que yo he hecho contra esa agresión sexual hecha ante las autoridades competentes. Policía, Ministerio Público, Fiscalía y autoridades competentes, ojo que también son las autoridades indígenas, originarias y campesinas. La copia no es la copia legalizada, santificada, no sacramentada, así con agua bendita, no, la copia simple, eso quiere decir la fotocopia. Llevo mi fotocopia de mi denuncia al centro de salud y el centro de salud tiene la obligación de realizar el servicio de interrupción legal del embarazo, ILE, se van a acordar de esa sigla, en 24 horas. Ahora, para la causal salud, que es donde entra esto, en ese procedimiento técnico para la aplicación de la sentencia constitucional 206/2014 en los servicios de salud, lo que nos dice es que para la causal salud, el riesgo para la salud, tiene que estar certificado en un documento médico. ¿Cuáles son documentos médicos? Cuando nosotras y nosotros vamos a cualquier médico, al dentista, al dermatólogo, ¿qué hacen? Nos preguntan un montón de cosas, ¿no? Desde cuántos años tienes, si tienes antecedentes, ¿no? Y anotan todo eso en tu historial clínico. Lo mismo sucede en el caso de la ILE. Cuando tú vas y solicitas una ILE, por ejemplo, por un tema de salud, si tú realmente tienes un tema de salud, tiene que estar registrado en la historia clínica. Y si nos acordamos hace rato, cuando hablábamos de salud y les decía qué es salud para la Organización Mundial de la Salud, en este procedimiento técnico retoman precisamente esa definición y dicen que no es la ausencia de enfermedad, sino el completo estado de bienestar integral entre salud mental, física y social. Entonces, cuando hablamos de salud, en términos de salud, por ejemplo, de las adolescentes, o sea, de un embarazo, en un embarazo vamos a pensar cualquier embarazo, supone que tiene el 50% de las personas que se embarazan, adultas, van a tener un riesgo. Si hablamos de una persona entre 15 y 18 años, ese riesgo se va a duplicar. Y si pensamos en personas de menos de 15 años, ese riesgo se va a cuatriplicar. Entonces, ahí estamos hablando de riesgo para la salud. Si hacemos toda esta lógica, entonces sí debería poder acceder un adolescente a una ILE. Ojo, no estoy diciendo solo con el hecho de que seas adolescente, sino que ese riesgo tiene que estar, ¿no?, documentado, tiene que, ¿no?, el médico ahí explicarlo, etcétera. Pero es importante que especialmente las adolescentes y las jóvenes conozcan esto, porque cuando suceden este tipo de cosas, o vamos con otro tipo de, no, así se entiende el riesgo para la salud como muerte, ¿no? Como riesgo de muerte, y eso no nos dice riesgo para la salud o la vida. Entonces, cuando vamos con, por ejemplo, depresión, un embarazo no deseado puede generar un estado de depresión o un estado de ansiedad, ¿no? Alterarnos emocionalmente. Entonces, eso nos pone en riesgo nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Y eso tiene que quedar registrado. Entonces, deberíamos poder aplicar a una ILE de forma legal, precisamente, bajo este criterio. Lastimosamente, esto no se cumple y por eso es importante que lo conozcan, porque si ustedes conocen de una persona que esté en esta situación, ustedes le pueden explicar y hasta le pueden acompañar y exigir al personal de salud que cumpla. Me extendería mucho más, pero realmente el tema es muy amplio, pero espero que haya quedado claro. Y la otra pregunta era sobre la utilización de condón, o sea, la combinación de condón y inyección trimestral. Estos métodos anticonceptivos tienen más del 98% de efectividad, pero aquí hay un truco.
siempre y cuando sean utilizados de forma correcta. ¿Y cuál es esa forma correcta? Tiene que ver con el condón colocado de una forma correcta, ¿no? Que nos fijemos todos, y justo no tengo ahorita un condón a la mano, pero que nos fijemos la fecha de expiración, que nos fijemos si tiene el colchoncito de aire, que agarremos la puntita cuando desenrollamos el condón en el pene, ¿no? Todo eso hace, ¿no?, el correcto uso. Lo mismo pasa con los anticonceptivos trimestrales. Si no, utilizamos anticonceptivos trimestrales y me tocaba que me ponga no sé, me voy a inventar el 15 de julio, pero es 24 y hasta ahora no me he hecho poner mi siguiente dosis, entonces pues ya ha pasado su efecto del que ya me he puesto y no me está haciendo efecto ya. Entonces puedo ahí quedar embarazada. Entonces tiene que ver con el uso correcto. Ese es el truco. Me parece fantástico, les decía, que utilicen doble protección siempre y cuando estén utilizando de forma correcta. Si tú estás utilizando de forma correcta el condón y estás utilizando de forma correcta, estás yendo en fecha a que te coloquen tu inyección trimestral, entonces súper. Tus probabilidades de quedar embarazada son pocas. Pero ojo, ningún método anticonceptivo es 100% efectivo. Así que siempre puede haber una posibilidad así minúscula, pero siempre puede haber esa posibilidad. Así que no se, tampoco se confían así al 100%, ¿no ve? Y digan, sí, no, Nica, voy a quedar embarazada. No, hay siempre una pequeña probabilidad, pero siempre es mejor prevenir que lamentar. Y ahí me quedo. Perfecto, muchísimas gracias a todos y todos. Tienen incluso más comentarios muy importantes en el chat, pero lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Agradecimiento especial a todos por sus participaciones y quisiera cederles muy brevemente la palabra a Renzo y Andrea para que puedan ofrecernos un saludo de despedida. Muchísimas gracias a todos y todas. Estimado Renzo, la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, Andrea, gracias por toda la explicación que has hecho. Creo que está muy completa y muy precisa y fácil de comprender. Muchas gracias. Del mismo modo, Sergio, agradecerte a ti también por el apoyo que nos estamos dando para poder llegar con esta información. Mira qué interesante y qué oportuna para todos los jóvenes, ¿no? Por mi parte, igual agradecer a todas y todos que están presentes, que se han dado el tiempo de poder participar en este webinario. Y esperamos que ya esta modalidad, este ciclo que estamos empezando de webinarios a partir de este mes se van a ir realizando hasta fin de año, y así que esperamos también que se mantengan con nosotros, que vamos a seguir tocando diversos temas muy interesantes y todos relacionados al ejercicio de los derechos de las y los jóvenes. Conmigo, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Renzo. Por favor, Andrea. Muchas gracias por la invitación, por tomarnos en cuenta. Yo solo quiero decirles que desde MSI Bolivia, Mary Stops, estamos comprometidas con la salud sexual y la salud reproductiva de todas las personas. Y en ese sentido quiero contarles brevemente que tenemos consultorios de atención diferenciada para jóvenes y adolescentes en los que brindamos métodos anticonceptivos de forma gratuita hasta los 24 años. ¿Sí? Han escuchado bien, gratis, solo tienen que pagar la consulta, que son 69 bolivianos, y el método de anticonceptivo que ustedes elijan les va a ser colocado de forma gratuita. Tenemos centros de jóvenes en La Paz, en El Alto, en Cochabamba, en Guarnes y en Riberalta. Y bueno, búsquenos en redes sociales, deben conocer nuestro TikTok, es súper famoso, pero estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube. No, mentira, en YouTube todavía no. Y que también ofrecemos servicios de educación integral en sexualidad. Cualquier cosa, les estoy dejando mi correo electrónico en el chat. Si tienen dudas o desean, por ejemplo, que lleguemos con servicios de este tipo a sus, no sé, pues a sus organizaciones, etcétera, escríbanos y vamos a hacer lo posible. Y nosotras siempre dispuestas a colaborar con el Consejo Plurinacional de la Juventud, porque nos parece que es importante que las y los jóvenes conozcan sus derechos, porque si no conocemos nuestros derechos, ¿cómo podemos ejercerlos y cómo podemos defenderlos? Y muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todas, todos y todes. Esto concluye con nuestro webinario. Solamente agradecer el apoyo de Mary Stops, el espacio brindado por la Dirección Plurinacional de la Juventud con este webinario, y también mandarles un cordial saludo de parte de la Asociación de Naciones Unidas, y que sea pues hasta una próxima oportunidad.
Muchísimas gracias a todas, todos y todes. Tengan un buen descanso.